Pastor, ¿qué opina? Dice aquí un hermano de que para pertenecer a una iglesia uno tiene que pasar por un periodo de prueba u observación para ver si te aceptan. Y después, si pasas la prueba, puedes firmar el compromiso de membresía, todo un protocolo y ciertas declaraciones, y entonces así serás miembro en plena comunión. Mientras uno no es miembro, no puede servir, no puede participar en la oración y muchas actividades de la iglesia. Hoy vamos a hablar de esta y de otras preguntas. Bienvenidas a nuestro programa de preguntas y respuestas. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola queridos amigos y hermanos, ¿cómo están en este día de preguntas y respuestas? Nos encanta que nos acompañen. Siempre son bienvenidas sus preguntas y respuestas. Queremos darles rápidamente tanto el número telefónico como nuestra página para que usted pueda llamarnos al 877-711-3342. Recuerde, si usted quiere dejar su pregunta en cualquiera de nuestras dos páginas, ya sea la página de Facebook o de YouTube de su servidor Pastor Nets Gómez, le recomendamos ampliamente página de Facebook o YouTube de su servidor Pastor Nets Gómez, y ahí podemos con mucho gusto ver su pregunta y responderla con la escritura. También le queremos recordar que tenemos una página de internet que es netsgomez.com, donde tenemos recursos, algunas predicaciones, materiales y también una escuela en línea que se llama Academia Volviendo los Corazones, donde tenemos cursos específicos largos, prácticos, con notas, con asesorías. Le recomendamos que se informe de esto porque creemos que será de muchísima bendición. Y vamos a responder a la pregunta que tenemos el día de hoy, la primera de este día. Es una pregunta un poquito larga. Dice, ¿qué opina de que para pertenecer a la iglesia uno tiene que pasar por un periodo de prueba u observación para ver si te aceptan? Y dice, y si pasas la prueba, puedes firmar el compromiso o membresía. Esta primera parte, la verdad, considero, basado en lo que Jesús dijo en Mateo 9:13, donde él dijo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, yo, según lo que la Biblia dice, no solamente en este pasaje, sino en otros, la puerta de la iglesia está abierta para todos. ¿Verdad? Cristo dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados y yo les haré descansar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el abrir la puerta para todas las personas, la puerta de la iglesia es el criterio bíblico. Ahora, otra cosa es lo que sería el servicio. Es decir, una persona, y de hecho, por ejemplo, cuando Pablo le está hablando a los diáconos, que eran los que sirvían en la distribución de la comida, dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 10, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, para que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también, fíjese aquí, dice, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Entonces, aquí como que veo una confusión en esta pregunta, ¿verdad? Porque observo que dice que primero, o sea, que te ponen a prueba. Y yo creo que la Biblia habla de poner a prueba a los que van a servir, no a los que son miembros o a los que asisten. Voy a explicar esto. Normalmente en un proceso regular de una iglesia, repito, se hace, digamos, el pastor está enseñando el fin de semana, predica el mensaje del Evangelio, hace la invitación a que reciban a Cristo, las personas pasan al frente en muchos casos, hacen la oración de fe y después pasan normalmente a un lugar donde se les consolida o se les da un seguimiento, ¿verdad? Se toma su información, etcétera. Entonces, ahí está la primera apertura. Todo mundo tiene acceso. Ahora, nosotros en lo personal tenemos un curso de membresía donde los miembros o las personas que asisten deciden hacerse miembros y se les comenta de dos cosas. Lo que es la iglesia, la doctrina fundamental de la iglesia, se les comenta acerca de los compromisos que tienen con la iglesia y también el otro aspecto, la responsabilidad que la iglesia tiene para con ellos en cuanto a oración, discipulado, consejería. Entonces, las personas que deciden hacerse miembros, y creemos mucho que la membresía es importante, porque actualmente existe mucho el criterio de, yo voy a una iglesia el domingo
y el siguiente voy a otra, y luego prendo pues el internet y veo a otro hermano, y como que las personas no se arraigan. Entonces yo creo, de acuerdo a lo que la Biblia dice, en pertenecer a una comunidad local de creyentes. Entonces, repito, la puerta está abierta para todos. Hay personas que deciden hacerse miembros para comprometerse. Ahora, dice que mientras uno no es miembro, dice aquí la pregunta de hoy, no puede servir, no puede participar en la oración y muchas actividades de la iglesia. Esto es raro, porque yo creo que las actividades de la iglesia son para todos. Hay un curso de matrimonios, hay un curso de jóvenes, hay un curso para padres solteros, hay un curso de diferentes cosas. No tendrían por qué decir que no pueden participar. Incluso la oración, todos pueden orar. Ahora, una cosa es servir, esto es otra cosa. Yo creo que cuando una persona va subiendo, y esto quiero aclararlo, es como si la puerta de la iglesia fuera muy ancha para todos, pero mientras van subiendo en responsabilidad, la puerta se va haciendo más angosta. Quiero repetir esta frase, es muy importante. La puerta es amplia en el sentido de que para la iglesia está abierta para todos, ya expliqué los versículos, pero mientras van creciendo en responsabilidad, de acuerdo a lo que la Biblia dice, sí deben las personas de ir cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Aquí ya leía que el diácono, el que sirve, debe ser una persona honesta, sin doblez, sin una doble vida, no dados al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, o sea, que su testimonio sea bueno. Y después, en 1 Timoteo, Pablo habla acerca de los ancianos y habla mucho de cómo deben ser personas irreprensibles, maridos de una sola mujer, que sean hospedadores, que no sean peleoneros. Entonces, mientras las personas van subiendo, un pastor dice, debe ser irreprensible. Entonces, para terminar esta respuesta, sí existen requisitos para los que van subiendo en responsabilidad, no así para las personas que asisten en general a la iglesia, porque el problema aquí es que, pues, que estamos siendo selectivos. Y yo creo que debemos de ser abiertos en cuanto a los que pueden asistir a la iglesia e ir creciendo en el Señor. Todos llegamos mal a la iglesia, aclaro. Todos veníamos quebrantados, con problemas, con adicciones, con problemas de carácter. Entonces, creo que este criterio sería bueno escuchar lo que el pastor dice o los líderes dicen para entender a qué se refiere, pero de momento parece que este filtro no es tan bíblico. Sería esa la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta con mucho gusto. Pastor, qué bueno que tocó este punto sobre la persona hostil en la iglesia. Durante la semana hablamos de eso. Aquí dice esta persona, en estos casos, si es el pastor siendo hostil, señalando a personas, y su comentario que él hace es que esto es bíblico, porque Pablo también exponía a los que no tienen conductas según sus estatutos de la iglesia. Este punto es importante también. Yo hablaba durante la semana con una pregunta de alguien que va a una iglesia y dice que el pastor o los líderes estaban siendo muy hostiles y lo avergonzaban públicamente. Y yo le comentaba que es incorrecto que utilicemos un púlpito para avergonzar a las personas. Hay un versículo muy importante donde Pablo habla a los ancianos y Pablo sí coloca al anciano en un lugar de responsabilidad y dice en primera de Timoteo capítulo 5 versículos 19 y 20 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y dice aquí, a los que persistan en pecar, a los ancianos, no a los miembros, dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y está hablando delante de todos los demás ancianos. O sea, es importante que entendamos que este versículo de 1 Timoteo 5 no es un pretexto para que el pastor avergüence a una persona públicamente. Quiero reiterarlo. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 19 y 20, no son un pretexto para que un pastor diga, la Biblia dice que yo te avergüence públicamente, porque la Biblia dice también en Mateo 18, ve tú y tu hermano solos y procura su restauración. El mandamiento bíblico de la corrección para ganar a alguien, de acuerdo a lo dicho por Jesucristo en Mateo 18, no es un avergonzar públicamente a este. Lo que Pablo dice tanto a Timoteo como a Tito es que las personas que están en un lugar de autoridad frente a los demás ancianos sean corregidos para que los demás ancianos aprendan. Fíjese bien lo que dice Tito 2:3
2:13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos, está hablando de los líderes, duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, ¿existe un lugar para una reprensión firme? Sí, pero no es en la asamblea de la reunión, porque eso sería avergonzar y considero que es abusar de la autoridad. En reuniones de liderazgo, donde hay un nivel alto, Pablo recomienda la firmeza, no la crueldad, no la hostilidad, sino la firmeza para corregir cuando alguien dice que está haciendo algo equivocado. Entonces, es importante, hermanos, yo quiero recomendar a todos los que nos ven y nos escuchan que todos leamos la Biblia para que no saquemos un versículo fuera de contexto como líderes o como miembros y lo utilicemos mal para tener una conducta antibíblica. Entonces, todos, hermanos, somos llamados a conocer toda la Escritura, poco a poco, en nuestra lectura diaria, para cuando alguien nos diga algo, decir, bueno, quiero saber qué tan en el contexto está. Y cuando alguien le cite un versículo, diga, bueno, ¿qué dice antes? ¿Qué dice después? ¿A quién se refiere? ¿En qué instancia se refiere? Por amor de Dios, es muy importante, hermanos, que tengamos esta claridad, este balance, este entendimiento del contexto bíblico para no incurrir en herejías o cosas peores todavía. Súper bien, aquí vamos además con su siguiente pregunta. Dice, pastor, cuando la iglesia no tiene una cobertura y siempre están diciendo que Dios les habló y que necesitamos dar más dinero, aunque ya estamos dando diezmo y ofrenda, ¿no es suficiente? ¿Me podría definir las cualidades de un líder? Gracias, bendiciones. Ok, yo creo que es muy importante, hermanos, que toda iglesia tenga autoridades. Por una parte, escúcheme bien, escuche por favor bien esto. La iglesia debe tener no solamente el pastor, sino un grupo de ancianos, personas que dan balance al mismo pastor, porque nadie podemos tener ni debemos tener una autoridad absoluta. Si ustedes observan en el Nuevo Testamento y en lo que Pablo habla, dice que establezcas ancianos en las iglesias. Cuando Pablo deja a Timoteo para que él consolide las iglesias que Pablo había fundado, él habla de establecer ancianos, o sea, un grupo de líderes que pueden regular el lugar de la autoridad. Entonces creo que es muy importante que el gobierno de la iglesia sea bíblico y que la iglesia sí tenga personas de autoridad que los enviaron, que los pueden corregir, hermanos. El pastor no se halla más allá de la reprensión. Entonces, cuidado. Cuando usted va a una iglesia, tiene que preguntar, bueno, ¿quién es su cobertura? ¿Qué tipo de estructura de gobierno tiene? ¿Cómo se balancea? ¿Cómo hay un balance en cuanto a la autoridad del pastor, de los líderes, para que cuando haya algo que está fuera de orden, se pueda recurrir a una instancia de autoridad? Entonces, yo creo que aquí dice que Dios les habló y que están pidiendo dinero. Yo creo, hermanos, que debemos ser muy sabios. Sí existen lugares como 2 Corintios, donde Pablo levanta una ofrenda. En Filipenses capítulo 4, él comenta que esta iglesia le envió para sus necesidades. O sea, existe un lugar donde se levantan ofrendas y es correcto, pero nunca podemos abusar de seguir pide y pide y pide dinero. Creo que esto es poca sabiduría. Nosotros tenemos que, porque dice aquí, esta hermana, nunca es suficiente. Y creo que en esto tenemos que tener cuidado. Las iglesias de repente tenemos un proyecto, vamos a construir salones para niños, vamos a remodelar esta área porque estamos creciendo, vamos a, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, estas ofrendas especiales, esporádicas, son correctas, porque las iglesias tienen proyectos y es responsabilidad de los miembros el apoyar el crecimiento de las instalaciones y demás, porque estamos allí. Cuando usted observa el modelo del Antiguo Testamento, es que la gente sostenía tanto a los sacerdotes como el templo y el funcionamiento del templo. Entonces, no existe nada antibíblico en apoyar el crecimiento de un local y el funcionamiento del templo, así como pues, el sostenimiento de los que sirven. Pero un problema que puede ocurrir es que hay un abuso. Y esto creo que sí es importante. Ahora, cuando usted habla de hablar en cuanto a lo que sería las cualidades de un líder, yo les recomiendo que lean 1 Timoteo y también Tito. Pablo habla en estas dos cartas a sus discípulos
acerca de las cualidades tanto de los ancianos como de los diáconos. Y sí, hermanos, el estándar es alto. Quienes nos encontramos en un lugar de autoridad, sí se nos requiere un nivel de entendimiento de la palabra, un testimonio, una familia íntegra, no perfecta, como hemos dicho, coherente por lo menos. Entonces es muy importante. Entonces creo que es muy importante saber ah, los requisitos de un liderazgo, no de todos los miembros en el sentido de que cuando la gente va entrando, ya hablamos un poquitito acerca de eso. Otra pregunta más, con mucho gusto, aquí vamos. Aquí ya sabe que este día nos encanta poder responder a sus preguntas que nos dejan tanto en el canal de YouTube como de Facebook. Aquí dice la siguiente pregunta: ¿qué cree de la moral innata mirando el hecho ocurrido en el Edén con Caín y Abel? Esta pregunta hay mucho que hablar de ella y permítame comentarlo. La Biblia dice que Caín mató a Abel porque le tuvo envidia. En Génesis, cuando ambos, los dos hermanos, Caín y Abel, trajeron una ofrenda, Caín trajo de su huerto algo al Señor y Abel trajo de lo mejor. Y cuando Dios muestra una aceptación de Abel y de su ofrenda, Caín se pone celoso y eventualmente mata a su hermano, aunque Dios interviene y le dice a Caín: ¿por qué estás enojado? Dice: si tú haces el bien, tú vas a ser enaltecido. El Señor estaba hablándole a Caín acerca de sus celos y de su envidia, y le dice que el pecado estaba a la puerta y que Caín tenía la opción o de dejarse llevar por la envidia o bien de frenar esa envidia. Y Caín se muestra rebelde y dice: ¿qué? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Entonces, es importante que entendamos que Caín y Abel aparecen después de la caída, donde ya el pecado había sido introducido y donde ya Caín viola tanto su propia conciencia, voy a explicar eso, como la prevención de Dios. Dios estaba diciéndole: Caín, no incurras en tu enojo y en tu envidia de tu hermano, en tus celos, recapacita, y Caín no lo hizo. Entonces la moral innata, o lo que sería la conciencia, se encuentra explicada en Romanos capítulo 2. Quiero explicar esto. Romanos 2, 14 al 15 lo voy a leer. Pablo explica lo que se llama la ley de Dios escrita en el corazón del ser humano. Dice aquí Romanos 2, 14: porque cuando los que no son judíos, dice, ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Versículo 15: pues muestran por su conducta que llevan la ley en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. O sea, Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 2 que hay una ley que Dios dejó en el ser humano que se llama la conciencia. La conciencia es eso que está dentro del ser humano, que le dice: no está bien que mientas, no está bien que abuses de alguien, no está bien que ocultes la verdad, no está bien que robes. Usted, fíjese, cuando vemos a los niños, esto es muy, muy típico, y de repente un niño le quita al otro algo o le pega, y llega la mamá y se esconde. Él sabe que esta conducta que está teniendo con su hermanito es incorrecta. Hay una conciencia innata, como dice aquí nuestra hermana, en el corazón de estos niños que les está testificando: oye, estás haciendo mal. Por ejemplo, se han hecho muchos experimentos, ¿no?, donde al niño se le dice: mira, voy a dejarte aquí unos chocolates o unos dulces, gomitas o lo que sea frente a ti, no te los comas hasta que regrese. Y de repente la mamá se va, deja el teléfono grabando y ahí está el niño pensando, ¿verdad? Y es muy interesante porque hay diferentes respuestas de los niños. Un niño agarra uno y lo regresa. Dice: no, mi mamá me dijo que no los agarrara, y él sabe intuitivamente, por lo que Dios puso en él, que está mal. Otros niños los agarran y se los comen. Otros niños los regresan. Otros niños, la mamá dice: ¿te comiste uno de estos dulces? No, no tomé nada. Entonces, todos estos experimentos que se han hecho con niños entre 5 o 4 años expresan que los niños traen esta conciencia o esta moral innata dentro de sí mismos, y sí, definitivamente es algo que Dios puso en nuestros corazones. Y Pablo dice, cuando él habla de la conciencia, es muy interesante, dice que su conciencia
le da testimonio en el Espíritu Santo. Es muy interesante porque Pablo expresa cómo hay estos dos elementos. Romanos capítulo 9, versículo 1, Pablo dice, verdad digo en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, que el cristiano tiene dos elementos muy fuertes. Yo diría que tres. Número uno, la conciencia innata que Dios nos dejó. Es un elemento que nos hace, que como que prende un foquito, ¿verdad? Número dos, el Espíritu Santo. Dice que Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y número tres, la verdad de la palabra. Nosotros contamos con la verdad absoluta y eterna de la palabra de Dios que nos da claridad para saber qué es malo y qué es bueno. La Biblia contiene el criterio, la verdad, el mandamiento de Dios. Entonces, es importante que entendamos que hay estos tres elementos que nos previenen, hermanos queridos, de pecar, pero sí existe esta moralidad innata, esto que Dios dejó dentro de nosotros. Aquí vamos rápidamente con la siguiente pregunta. Bendiciones, pastor. ¿Por qué a veces el hombre piensa que todo la mujer lo tiene que hacer? Parece como que la mujer no se cansará. Esta pregunta es muy buena y tiene que ver con el tema que vimos en la semana acerca de que no lleves a tu hija a ver la película Barbie, porque yo creo, mira, y quiero explicar esto. Muchos hombres, y esto es verdad, crecieron en entornos donde hubo machismo, donde había una superioridad. Es como si el hombre fuera superior y la mujer fuera inferior, donde el hombre es el jefe y la mujer la sirvienta, donde el hombre tiene que ser atendido por la mujer sin que el hombre pueda mostrar atención a la mujer. Entonces yo creo, la pregunta de esta semana, ¿por qué a veces el hombre piensa que la mujer tiene que hacer? Por machismo. Yo sí creo que existe una imagen distorsionada, repito, del papel del hombre, tanto como el papel de la mujer. Satanás, quiero reiterarlo, sí ha atacado. Mire, cuando Cristo nos habla y nos muestra su ejemplo, Él dijo, yo no vine para ser servido, yo vine para servir y para poner mi vida en rescate. Y Jesús, el Señor y el Maestro, se pone una toalla, saca un lebrillo y empieza a lavar los pies de los discípulos. Entonces, Jesucristo se muestra como el líder siervo. Y en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 5, versículos 22 al 32, él habla, un hombre cuida, ama, sustenta, purifica a su esposa. El papel del hombre descrito en la Escritura hace más de 20 siglos no pone al hombre como superior, lo coloca como un líder que sirve. Primera de Pedro capítulo 3, muy importante, dice que el marido debe considerar a la mujer como a vaso más frágil. Entonces, terminando de responder su pregunta, a veces el hombre piensa que la mujer todo lo tiene que hacer porque no ha sido renovada su mente. El hombre tiene que renovar su mente con la palabra de Dios para deshacernos de todo tipo de cuestión machista, de una imagen distorsionada. Hermanos, un problema por el cual el feminismo, y yo creo que una razón ha sido que el hombre no cumplió bien su papel. No estoy diciendo todos los hombres que son malos y que son tóxicos, pero muchas de la historia hubo alcoholismo, hubo irresponsabilidad, hubo infidelidad, y entiendo que mucha gente piense que, que el papel del hombre es incorrecto, pero el que un hombre se haya equivocado en su papel no invalida la hombría, por amor de Dios. Aquí dice a una persona, hola pastor, yo creo que nosotros los cristianos no debemos ir al cine. ¿Usted qué piensa? Dios le bendiga. Gracias, hermana Rosa. Mire, ya estamos terminando. Yo creo que un cristiano puede ir al cine siempre y cuando vea de qué se trata la película y tenga discernimiento, porque no podemos o no deberíamos cerrarnos a ver cosas como la película Sound of Freedom, como la película Courageous, como la película Fireproof, como la película I Can Only Imagine. Han habido muchas películas cuyo mensaje es hermoso. Muéstranos al Padre. Hay muchas películas, querida hermana Rosa, que tienen mensajes poderosos para nosotros y que han sido producidas por los hermanos Kendrick, por personas cristianas que tienen principios. Este programa de The Chosen, que describe la vida de los escogidos, los discípulos. Es decir, que yo creo que sí podemos ir siempre y cuando tengamos discernimiento.
siempre y cuando sepamos qué vamos a ver. Si una película está clasificada como R, no la vaya a ver. Aún las películas PG-13 o lo que se llama Parent Guidance 13 son películas que tienen muchas escenas pornográficas, perversas, violentas, sangrientas, satánicas, crueles. Es horrible. Entonces yo sí creo que tenemos que utilizar mucho cuidado en qué es lo que permitimos que entre a nuestra casa. Yo voy a decirle algo. Hay personas que no van al cine, pero ven telenovelas que están súper subidas de tono. Hay escenas de relaciones sexuales, de personas semidesnudas. Hay escenas de pleitos, de celos, de iras, de contiendas. Entonces, yo creo que tenemos, como dice Tesalonicenses, examínenlo todo y retengan lo que es bueno. Pablo dijo en esta primera carta, capítulo 5, a los tesalonicenses, examinen todo y retengan lo que es bueno. O sea, tenemos que tener una capacidad, hermanos, no para decir, todo es del diablo, todo está mal, no vean nada. Cuidado, no, más bien vamos a discernir y vamos a ver qué cosas no convienen y no vamos a ir a verlas, porque no queremos que la agenda del mundo, que la agenda de Satanás cambie nuestra manera de pensar, que nos adormezca nuestros sentidos y nos volvemos tolerantes. Miren, hermanos, cuidado con los que a lo malo llaman bueno, dice Isaías, y a lo bueno llaman malo. Tenemos que tener mucho discernimiento como padres, pero tampoco volvernos cerrados, ni legalistas, ni religiosos. Este es el llamado, yo creo, hermanos queridos, en este día de preguntas y respuestas. Les agradecemos mucho cada pregunta, les amamos, les deseamos un buen fin de semana para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.